Y después pasamos a la reunión de hoy. Quisiera decir de entrada que no voy a dar una clase porque ya se las di los domingos desde el año pasado. Y no lo digo de manera arrogante, más bien vamos a intentar hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido para ir viendo cómo hemos ido construyendo el conocimiento, ir viendo si nos faltan algunas piezas del rompecabezas o del Lego. Y al final, es más, durante toda la clase puede ser preguntas y respuestas, pero si no, al final sí abrimos un espacio amplio para lo mismo. Y bueno, pues vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de reunirnos. Venimos de distintos lugares con el espíritu y el alma quizás agitados, preocupados, cansados. Y te entregamos todo eso, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Hace algunas semanas orábamos que tomamos tu yugo porque es fácil, es ligero y porque en ti encontramos descanso y paz. Es algo que solamente en ti podemos hallar, Señor, y hoy oramos para que podamos experimentar eso en nuestra vida. Te damos gracias por tu precioso Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros y por medio del cual podemos conocerte, Señor. Hoy oramos para que tu Espíritu abunde en nosotros y que nos hable de ti, Señor, que nos dé testimonio de ti, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Ya no como clase, sino conocimiento construido. Sobre todo intentemos ser bíblicos, porque la especulación, que no es mala, pero puede llevarnos por las ramas y sacarnos muy lejos, pero la Biblia siempre puede ser un muy buen norte, un buen referente que nos puede traer otra vez a sentarnos sobre la mesa y seguir platicando. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Algún texto que recuerden de todos los que hemos aprendido ya a lo largo de todas estas clases? No pretendo profundizar mucho en eso, así que entre más me ayuden, más rápido avanzamos. Pero sí me gustaría ver qué tanto terreno común tenemos. Quisiera decir también que así como hay corrientes doctrinales y filosóficas, también así hay un montón de formas de acercarnos a este tema. Podríamos ser extremadamente pentecostales o neopentecostales y entonces llevar esto a un extremo demasiado almático, sensorial, emocional, que no es malo. Pero también podríamos ser ultra conservadores y traer este tema solamente como una cuestión racional, intelectual, que tampoco es malo. Pero al final del día, ¿saben qué es lo que gana? La experiencia, lo que uno vive, lo que uno siente. Porque si bien podrían haber 20 fundamentalistas delante de mí, pero si yo viví una experiencia sobrenatural y vi al Señor en ello, no me van a hacer cambiar, para nada, o viceversa. Si yo tengo una comprensión demasiado profunda intelectual del Espíritu Santo, pues no importa cuánta gente me quiera hacer hablar en lengua, si me quiera tumbar y me quiera hacer un montón de cosas, no va a poder cambiar esa certeza que hay en nosotros. Y esa certeza justamente la da el Señor, la siembra el Señor, la pone en nosotros. Así que, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿De qué se acuerdan? Ok, es un productor de fruto. A ver, eso vamos a anotar acá abajo. ¿Qué más? Ajá. ¿Recuerdan? Solamente si se puede. ¿Recuerdan textos bíblicos, aunque no me digan la cita exacta, pero para saber que sí nos estamos basando en la Biblia? Se redargüyes con Y, con doble L. Con Y va. ¿Sí, no? Consolador, ¿de dónde? Ajá, Juan. Varios capítulos de Juan mencionan al Espíritu Santo como un consolador. Puede ser uno de ellos. ¿Qué dice? Um,
Ahorita a ver si no. Juan. Hechos. Sí, porque Juan no menciona, al menos en el capítulo 1 no menciona nada del Espíritu Santo. Solamente habla de que Jesucristo era la imagen del Dios invisible. Bueno, no importa, solamente es para darle consistencia. ¿Qué más dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Según Efesios, dice que es un sello. ¿Qué más, mi Cielito? No, tú nos diste clases con Gálatas, no, nos diste clases con Efesios. ¿Qué más? Son arras. ¿Qué más? Garantía. ¿Qué más? También Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a convencer, redarguir de pecado. ¿De qué más? Justicia y juicio. Escribo bien feo, mis hermanos. ¿Qué más? Porque también podemos ser 100% teológicos, pero si no comprendemos la función del Espíritu Santo, pues ¿de qué sirve? ¿Qué más saben del Espíritu Santo? Una guía, excelente. ¿Qué más? Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque yo, Jehová, me he enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a ver a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso. Y Jesús tomó ese texto, se paró en la sinagoga y dijo, esta porción hoy se ha cumplido delante de ustedes, válgame Dios. El Espíritu Santo nos da guía, nos da poder, nos da respaldo. ¿Qué más aprendimos? La primera clase aprendimos que era una persona. ¿Qué más? Es vinculante, es una persona y es un ser vinculante. Excelente, gracias. ¿Qué más? Nos capacita para la misión. Sí, capacita. ¿Qué más? ¿Podríamos respaldar todo eso con la Biblia? Sí. Nuevo nacimiento entraría aquí, ¿no? Como sello, garantía. Nueva vida. Es importante eso porque normalmente todo lo que escuchamos acerca del Espíritu Santo a veces nada tiene que ver con esto. ¿Verdad que sí? O sea, hay gente que lo utiliza para empoderarse a sí mismo y se siente algo del Espíritu Santo. Bueno, aprendimos que el Espíritu Santo es una persona unida con el tema de la Trinidad, ¿verdad? Que juntos son Dios. No sé cómo lo entendieron, si expresado en 3 enfoques distintos o 3 personas haciendo una. Pero hay un tema muy importante porque tiene que ver con el tema vinculante, ¿no? Está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Y cuando desde el principio nosotros entendemos que Dios intenta tener una relación vertical con la humanidad, pero eso es imposible por nuestro pecado. ¿Sí? Es imposible porque nuestra naturaleza fallida y pecaminosa estorba que nosotros podamos tener una vinculación con un Dios santo. Entonces, el primer paso para restaurar una relación caída con Dios es que el Padre envía al Hijo como un hombre para que nosotros podamos tener una relación vinculante con Dios. El asunto aquí es que cuando Él viene como hombre, pues tampoco puede ser eterno como hombre, o sea, quedarse para toda la vida, y aparte que tiene que echarse a andar el plan redentor de Dios. Entonces, Jesús pasa por todo proceso humano igual que nosotros, muere, y cuando va al cielo, Él hace una promesa. Dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, no estén tristes, no estén llorando, me tengo que ir, pero yo les voy a mandar, Jesús utiliza específicamente esta palabra, a un consolador, un paracletos. Y cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, de hecho dice, les conviene que yo me vaya porque con Jesús como humano
hombre humano estaba limitado a una esfera, a un espacio, a una dimensión, tiempo, espacio. No puede estar en todos lados al mismo tiempo mientras siguiese sujeto a su naturaleza humana, aún resucitado y glorificado. A lo mejor sí ya se podía teletransportar, pero sujeto a una persona, a una dimensión humana no puede hacerlo. Sin embargo, el Espíritu Santo sí podía hacerlo. Entonces, en un sentido, el Espíritu Santo se convierte como un intermediario. ¿Sí tenemos eso aquí? Intercesor o intermediario. Y eso es muy interesante porque también Jesús habla acerca del Espíritu Santo en Juan y dice, aunque es una persona, el Espíritu Santo no les va a hablar por su propia cuenta. No trae su propia agenda, no trae sus propios intereses, no trae su propia teología, no trae sus propios enfoques, no trae su propia perspectiva de visión del mundo, no. Y eso es algo sumamente maravilloso. Jesús dice, el Espíritu Santo les va a dar testimonio acerca de mí y del Padre. ¿Sí? Entonces, como un ser vinculante, Él a nosotros nos baja la información, por decirlo de alguna manera, nos da testimonio de Dios y del Hijo. ¿Estamos ahí? Ese es su trabajo, hacia abajo. Pero hacia arriba, como un sacerdote, como un intercesor, es dar las condiciones para que nosotros podamos entrar en esa dimensión espiritual. Y gracias a ello, obviamente al sacrificio de Cristo Jesús, a que las barreras fueron derribadas, pero gracias al Espíritu poder vivir una vida que antes nosotros no podíamos vivir, una vida en el Espíritu. Por eso yo soy un pleno defensor de que la vida eterna la estamos viviendo ya, aquí y ahora, porque si hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ya está experimentando eso. Y nosotros formamos parte de ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza. Entonces, el Espíritu Santo, al venir a nosotros como una consecuencia de haber creído, que es lo que dice Efesios, dice que el Espíritu Santo es puesto a nosotros como un sello, como una marca, después de haber creído en el Señor Jesucristo, y empieza a suceder esto. Es un sello, es una garantía. Son las arras. ¿Cuántos han estado en un matrimonio? ¿Qué se hacen con las arras? Se intercambian, es una cuestión simbólica, ¿no? Pero al final del día es una garantía, es un endose, es como, a mí se me hace impresionante porque prácticamente el Señor firma un cheque en blanco. Y dice, hey, tú estás contrayendo un compromiso conmigo, estás haciendo un pacto conmigo y mi mayor garantía que yo te puedo dar es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que has adquirido un compromiso conmigo? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que todas las promesas? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedes empezar a experimentar la vida espiritual? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedes experimentar la eternidad? El Espíritu Santo. Me explico, o sea, el Señor entrega el Espíritu Santo a nosotros como una certeza, como una garantía de que nosotros hemos entrado en esa nueva vida. Entonces, esta convicción solo el Espíritu Santo la puede dar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes no saben, entienden, experimentan dentro de ustedes el saber que son salvos? Y nada tiene que ver con la agarrada de greñas que nos dimos en la mañana con el cónyuge, o sea, porque es una cuestión que va más allá de nosotros mismos, ¿sí? Y el Espíritu Santo trae esa certeza, se convierte en un consolador, pero no solamente eso, o sea, en una boda las arras son simbólicas y ahí termina, no, sino que es una constante de parte de Dios dándonos, ¿y qué es lo que Dios nos da? Dones, regalos y poder o la capacidad de producir fruto. Todo esto por medio del Espíritu Santo, o sea, es la cuestión vinculante, es la forma en la cual nosotros entramos en esta nueva vida, una vida espiritual, porque sí, es una realidad. Estamos viviendo ya aquí y ahora, hoy, una vida que es espiritual. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, y perdonen que insista tanto, porque estamos tan atrapados en esta vida carnal, humana, tan ajetreada, que sí, es una friega.
trabajar, proveer, sostener, sustentar, cocinar, tener todo listo, ropa limpia. Estamos tan atrapados en esta vida que es demasiado banal, que difícilmente nos detenemos a reflexionar y a entender que la vida espiritual es una realidad, no mañana, no cuando Jesús venga por segunda vez, hoy, aquí y ahora. ¿Me explico? Y necesito que reflexionemos eso demasiado profundo, mis hermanos, porque parece ser que somos cristianos sin Espíritu Santo, sin poder para ser cambiados, para ser transformados, para ser restaurados, para ser sanados. Y da tristeza porque a veces hemos reducido las cuestiones de fe a unas normas meramente intelectuales. Yo no sé cuántos de ustedes pueden dar testimonio y decir, yo sé que el Señor opera en mi vida por medio del Espíritu Santo y lo he visto en esto, en esto, en esto, en esto, porque el Señor sí es fiel al pacto que hicimos con Él. Nos sella, garantiza, opera y trabaja en nosotros. Nuestra fidelidad de aquí para allá, eso es otro rollo, pero Él está ahí con toda la obra del Espíritu Santo. Él está ahí, esto es algo de lo más precioso. Él nos da poder, nos da dirección. Él nos respalda para que todas estas cosas puedan suceder. Entonces, eso y muchísimo más es el Espíritu Santo, pero al final del día, en pocas palabras, es la mismísima presencia y el poder de Dios en nuestra vida para transformarnos. Tiene ese propósito. Tiene ese propósito, transformarnos, hacernos vivir en la nueva vida, en la nueva naturaleza que tenemos. José ahorita me comentaba del texto de Gálatas, de donde hemos estado predicando los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan que cuando empecé a hablar de los frutos sí leímos Gálatas 5 desde el principio? No profundizamos en ello, pero Pablo justamente empieza diciendo, evidentes son las obras de la carne, evidente es la obra de cualquier ser humano. Borracheras, fornicación, robos, maldiciones. Lo lean de tarea, el domingo vamos a predicar de eso. Pero una vez que Pablo termina así como de describir al ser humano y uno siente que está hablando de uno, dice, sin embargo, los frutos del Espíritu, la evidencia del Espíritu, de que sí, evidentemente Perla tiene una nueva vida, de que evidentemente David tiene una nueva vida, es el Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ya los predicamos todos. Gracias a Dios. Entonces, una vez que entendemos quién es el Espíritu Santo, que sé que es un tema que jamás vamos a agotar, pero a grandes rasgos y con bases bíblicas, que sabemos que esto nos da mucho norte y nos da mucha claridad. Sabemos que el propósito del Espíritu Santo es que nosotros lleguemos a ser la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que hace 2 años empecé con esa serie, Imagen de Dios, y nos fuimos al Génesis? Dios quiere que nosotros lleguemos a ser la imagen de Dios, la representación de Dios, una representación fiel, digna de Él en la tierra. Y vaya que somos sumamente testarudos, y hablo de mí, o sea, estamos muy lejos, mis hermanos, pero para eso está el precioso Espíritu Santo. Ahora sí, escribí esto de acá arriba, a ver si borra, porque estos plumones no son para esto. Ahorita con agüita. Escribí esto acá porque el Espíritu Santo opera de 2 maneras muy generales en nosotros y a través de nosotros. Dios nos ha dado dones, que son regalos. ¿Se acuerdan cuando predicamos acerca de todos los dones? Pero aquí escribo algo muy importante. Los dones son una cuestión corporativa. Siempre dijimos que los dones no son para nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? O sea, el don no es para mí. El don es para los demás. Particularmente una cosa que se llama iglesia.
Precioso porque en la vida de fe y en la vida del Espíritu no existen los llaneros solitarios. No hay gente que hace fe por sí solita y que él solo y su Biblia y su cuarto encerrado se salvan solos. No, eso no. Sí puede pasar, pero no es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no adquirió un compromiso con una persona en particular, sino con un cuerpo, con la iglesia. Si sobra tiempo, vamos a hablar acerca de la imagen del matrimonio detrás de todo esto, si sobra tiempo. Pero Dios ha dado dones, regalos, para que funcionen de manera corporativa en la iglesia. Es decir, imagínense que somos un ducto nada más, un instrumento, que de hecho lo somos. Pablo habla la analogía, por ejemplo, de las vasijas. Hay vasijas que si se han santificado, ¿qué pasa con ellas? Son vasijas de honra, tienen usos honrosos. Pero también hay vasijas, y sí, estoy hablando de hermanos cristianos, seres humanos, que no se han santificado, que no les ha importado consagrar su vida a Dios, y Dios los usa, pero su uso no es honroso. Tampoco significa que sea deshonroso en el sentido negativo de la connotación de la palabra de que, hablemos quizás más bien de usos cotidianos, ¿no? Pablo hace esta analogía y dice, hay vasos, hay vasijas que son de honra, que Dios las ha santificado para usos específicos, para la gloria de Dios. Y también en el cuerpo hay vasijas que a uso común, uso cotidiano. Depende mucho de nuestro compromiso con Dios, a qué grado de vasija queremos llegar a ser, a qué grado de conducto queremos llegar a ser. Pero el punto es que nosotros somos vasijas donde Dios deposita a través de su Espíritu Santo regalos que son para la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles dones existen? ¿Se acuerdan? Más bien, primero, ¿cuál es la definición de don? Así, muy vagamente, no me la tienen que dar textual. Ajá. Una habilidad. Si hablásemos del mundo material ahí se quedaría, pero específicamente un don del Espíritu, ¿se acuerdan que dijimos que eran talentos o habilidades muy específicas que Dios nos daba, aún muchas veces de manera sobrenatural? A veces sí existía como que el potencial humano ya enraizado, pero definitivamente se potencializaba por medio del Espíritu para servir a otros. O sea, esa es una característica sumamente importante, porque si yo predico solamente para mi vanagloria, yo dudo que eso sea un don de Dios, aunque sea un buen predicador. Porque los dones tienen como propósito bendecir a la iglesia, ser corporativos, servir a un cuerpo. Y si mi don no sirve al cuerpo, no importa que seas el músico más fregón del mundo, no importa que hagas la mejor música intelectualmente hablando, en cuestión de letra, en cuestión de ensamble, no importa, no estás bendiciendo a nadie, no estás siendo útil para nada. Entonces los dones son talentos, son habilidades que Dios deposita en nosotros con el fin y el propósito de ponerlos al servicio de los demás. Yo creo firmemente que si Dios te da un don y no lo trabajas, no va a haber más, ni va a crecer, ni va a madurar más. Si dice la Escritura que los dones son irrevocables, eso podría explicar por qué mucha gente sigue haciendo cosas para la gloria de Dios, aun cuando su vida está media rara. Claro, eso es otro tema al cual no nos metemos ahorita, pero tienen ese fin y ese propósito. Ahora sí, dones. ¿De cuáles se acuerdan? La predicación es un don, la sanidad, las lenguas, interpretación de lenguas. Está las sanidades y el don de sanidad que están por separado. ¿Cuál otro, perdón? Compartir, el don de profecía, la generosidad es un don, dar es un don. ¿Qué más? La hospitalidad es un don, no explícito en las listas de Pablo,
pero definitivamente es un don, mi hermano. Es un don, no cualquiera lo tiene. ¿Cuál otro? Amor, es un don. De hecho es el primero. 1 Corintios 13 dice, hay un montón de dones, pero el más importante para Pablo es el amor. Y ya lo dice el buen salmista Santiago Benavides, que es, sin amor las manos no ayudan a nadie, ¿no? ¿Cuál otro don hay? Hay un chorro. Enseñanza, profecía, palabra de profecía, que son dos cosas distintas, también se acuerdan de ese. ¿Qué más? Yo me atrevería a decir que cualquier cosa que se haga para servir y edificar a la iglesia, aun cuando no parezca muy espiritual, es un don de Dios. Y más si el Señor lo está impulsando. Por ejemplo, Pablo también menciona presidir, que es como ser alguien. Nos hacen falta muchos de esos aquí en la iglesia, por si conocen alguno. El de exhortar, el don de exhortación, el de presidir, es gente que se alegre, que pueda dirigir, que pueda, ¿qué onda? ¿Cómo están? Que pueda enganchar a la gente. Don de servicio también. ¿Cuál otro? Generosidad también es un don. Podría ser considerado. Mediar, alguien que es mediador. Prácticamente cualquier cosa, mis hermanos. La cocina es un don. Servir por medio de ello es un don. O sea, lo que yo quiero, muy de manera intencional, no quise ir luego a los textos bíblicos, porque cualquier cosa que podamos poner al servicio de la iglesia y lo hagamos con amor y sintamos que el Espíritu lo está impulsando, puede ser un don. Puede ser un don. Es un regalo. Simple y sencillamente las necesidades estructurales y de función social no son las mismas hace 2000 años, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se burla y dice, que el ministerio de medios, por ejemplo, eso ni siquiera es bíblico. Pues obvio que no es bíblico, no existen las pantallas. O sea, sí me estoy explicando. O sea, hay veces que uno quiere ser extremadamente bíblico sin entender la esencia de lo que realmente es el don, porque en ese sentido cualquier cosa podría ser un don, como les digo, puesto al servicio de la iglesia. Dios nos los da a nosotros para servir a los demás. Eso va hacia afuera. No son para mi beneficio, no son para mi posición, no son para mi lugar, no son para mí. Y a veces somos demasiado egoístas, demasiado cómodos. No va a haber dones. Y como respaldo está la parábola de los talentos. Sí, se te dan. No los produces, se te quitan. ¿Para qué los quieres? Quiero decir que, si es para mí, es como enterrarlo Exacto. y no hacer Que crezca, que produzca. ¿Hasta aquí? ¿Estamos? Y bueno, por el otro lado están los frutos. También somos un conducto. Por medio de nosotros es que se produce el fruto, pero la diferencia es que estos sí son individuales y van hacia adentro. ¿Se acuerdan? Todos los frutos del Espíritu son para nosotros. Dominio propio, ser benignos, ser bondadosos, el gozo, la paz, la paciencia. Son para nosotros, que el mundo ruede. Si quieren matar allá afuera, que lo hagan. Yo aquí estoy lleno de gozo. Yo aquí estoy lleno de paz. No importa cómo me trató mal el taxista, no importa cómo me fue mal en la escuela, no importa que el trabajo haya sido terrible este día. O sea, tiene que ver con eso. Que podamos tener bajo control nuestras emociones, que podamos tener bajo control nuestros sentimientos, que podamos sujetar todas esas cosas a Dios, traerlas delante de Dios y que en medio de todo eso Dios pueda producir gozo. No es sencillo, pero es posible. Y hay mucha gente que en su conversión empieza a ver ese fruto rápidamente. Empieza a someter muchas cosas a Dios. Preguntas. Hasta aquí. Dudas. Pienso,
Estoy dividido porque también está el texto del que son irrevocables. Estoy dividido en ese punto. Pero simple y sencillamente creo que tiene que ver con que aún una comunidad te los valide. Porque, un ejemplo, vamos a los prácticos porque son demasiado visibles. El de predicación. Puede que seas un buen predicador, pero si no lo trabajas, si no lo ejercitas, o si detrás de ti hay una cuestión, por ejemplo, de ego, de altivez, de presunción, entonces, pues la misma comunidad en la que sirves no te lo quita, pero es como, pues no predicas y ya. O sea, ¿sí me explico? O sea, se mengua, se detiene, se frena. eh, y posiblemente sí, con el tiempo la pasión se vaya o la habilidad física, porque vuelvo a lo mismo, es una cuestión de Dios. Detrás de todo eso es una cuestión netamente de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, todos deberían, tienen algún don, así en particular, con el que sirven a la iglesia. Y, y ustedes son testigos de que cuando predicamos de los dones jamás mencioné las cuatro paredes de la iglesia, siempre fue hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Es muy distinto una habilidad humana que un don de Dios, porque tú sientes que la fuerza, que la creatividad, que la energía, que la capacidad no depende de ti, depende completamente de Dios. Y yo creo que ahí mismo respaldas o confirmas o aseguras que el don es de Dios, que no es una cuestión netamente tuya, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, cuando sirven, independientemente del área en la que sirvan dentro de la iglesia como comunidad, lo hacen en sus fuerzas. Llega un día en el que se cansan, llega un día en el que ya no quieren nada. No lo estoy mezclando con el síndrome del burnout, no sé cómo se llama, el síndrome del quemado, así se le llama. Es una enfermedad diagnosticada para pastores y líderes de que están tanto que terminan quemándose y odiando eso. También existen las profesiones, burnout, o algo así se llama. Pero estoy hablando de que a veces estamos en nuestras fuerzas, no va a haber nada, no va a haber resultados, porque no es un don, no está en nosotros como una realidad. O también a veces estamos ahí envidiando el don de otro cuando quizás Dios tiene otro don para nosotros, ¿no? Estamos desde las sillas queriendo cantar como el que canta cuando no nos sale ni una afinación en do. O sea, ¿por qué voy a envidiar o a desear o a necesitar o a querer el don de alguien más que no me corresponde, que yo no tengo? Ahora, también podemos orar y pedirle a Dios que nos dé algún don en particular. Pablo decía, pídanle a Dios. Desean tal don, pídanle a Dios. Por ejemplo, Pablo pone en balanza y dice, profecía y lenguas, pues, preferiría que todo el mundo profetizara. Dice, es más, desearía que todo el mundo lo hiciera. Pero pues, el Señor da libremente a quien Él quiere. También hay dones, no sé si se acuerdan, que funcionan en un momento en específico. Y a veces el que ejerció el don ni siquiera cuenta se dio de que ejerció un don, como el don de palabra profética. O a lo mejor no eres un profeta activo, pero a lo mejor Dios te da una palabra profética. Y a lo mejor tú vas con una persona y le dices, no tienes que hacer circo, faramaya y teatro y decir, vengo a decirte esto de parte de Dios. Simplemente tú llegas y, hermana, esto, no sé, esto. Esa persona va a decir, pues, fuiste tú Dios. Y a lo mejor tú jamás te vas a dar cuenta que tuviste una palabra profética. Quizá tiene que ver con el carácter y la disciplina de las personas, porque, bueno, el caso de Salomón, que dio el don de la sabiduría, en la Biblia no aparece en donde, o quizás sí, donde él pierda ese don. Y lo pongo en mi caso, porque no es que si se quita o no se quita. Tiene que ver con la disciplina y el carácter de la persona, porque, por ejemplo, yo dejé de congregarme en un tiempo, dejé de tocar guitarra, y cuando lo retomo batallé, empecé a empezar casi de nuevo, sí se olvida. Entonces tiene que ver también de que estés aferrado, seguir practicando y pedírselo a Dios. Ejercitando y avivado. Definitivamente hay que trabajarlo. Definitivamente hay que trabajarlo, porque si no, pues se queda completamente. Tiene razón en eso.
Y bueno, mencionaba esto de los dones que a veces pueden ser muy puntuales. Dios puede llevarte a orar específicamente por alguien que está enfermo y puedes orar por él y puedes sanar. Y no significa que tengas don de sanidad. O a lo mejor ni siquiera te vas a dar cuenta que esa persona sanó, pero sanó. O sea, es muy circunstancial porque no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Lo importante es que seamos una materia dispuesta, que seamos una vasija santificada para que podamos ser instrumento de honra para la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, uno tiene que consagrar eso, ¿no? en su vida. Uno tiene que decidir que tu vida sea un instrumento para Dios. Y Dios va a ver eso. Y también tiene que ver con que podamos ser fieles con lo poco, ¿no? Con una cosa, un particular o otra, y Dios va trayendo, va llenando, y va dando más, y va dando más, y va dando más, y va dando más. Siempre así funciona de esa manera. Con respecto al fruto, eso es muy interesante porque, como les he dicho ya, sí es una obra de Dios, pero no tiene que ser una materia dispuesta para que eso suceda. No va a ser una obra de magia. O sea, sí bien podría hoy yo irme a dormir a mi casa y decirle al Señor, Señor, déjame mañana levantarme siendo una persona paciente. ¿Saben qué es lo que va a pasar al día siguiente? Dios va a traer cientos de circunstancias para ver si realmente estoy siendo fiel a ese llamado que Dios me ha hecho de ser paciente. Así va a ser. Entonces va a poner un montón de condiciones alrededor de mi vida para ver si realmente soy paciente. Yo le oro a Dios y le digo, oye, ayúdame a tener dominio propio. ¿Sabe qué va a pasar? Por donde coges, por ahí va a llegar. Si es el dinero, va a ser dinero. Si es la lascivia, va a ser la lascivia. Si es el poder, va a ser el poder. Por donde cogemos, va a llegar, porque el Señor va a pesar eso. Ahora, algo muy interesante, que lo vamos a mencionar el próximo domingo, que ya lo hemos dicho, pero no son frutos, es fruto. Es todo eso en conjunto, mis hermanos. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso junto es la obra de Dios en nosotros. Entonces, tiene que ir creciendo de manera integral. El dominio propio con el amor, con el gozo, con la paciencia, con la benignidad, con la mansedumbre, con la templanza. Todo va junto. Es parte de los mismos 20 pesos. Aquí sí, no hay que agarrar otros 20, son los mismos, pero es parte de. Entonces, es sumamente importante que como cristianos estemos viendo que estas dos cosas se estén dando en nuestra vida. Hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Pregunta, ¿cómo estás sirviendo a la iglesia hoy? Y repito, no estoy hablando a las cuatro paredes de este templo. Porque, mis hermanos, limitar esto, lamentablemente ahorita, Dios quiera que en un futuro cambiemos muchas cosas, pero lamentablemente ahorita, pues la iglesia, hablando en forma corporativa de comunidad como templo, nos reducimos a un culto de semana y 3, 4 servicios entre semana y ya, no estamos haciendo más. Pero la iglesia no nada más somos nosotros. Por eso siempre insisto, hacia afuera. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos desarrollando los dones que Dios nos ha dado? Hacia afuera. La gente de afuera también necesita palabra profética. La gente de afuera también necesita sanidad. La gente de afuera también necesita predicación. La gente de afuera también necesita ser evangelizada, necesita ser enseñada, ser instruida, ser acompañada. La gente necesita de amor, la gente necesita de misericordia, la gente necesita de nuestra generosidad. O sea, los dones se viven hacia afuera. Algo que sí es muy cierto es que si no pasa aquí adentro, menos va a pasar allá afuera. Pero no nada más pensemos porque, o sea, es que si nos limitan, pues es que yo no barro, yo no trapeo, yo no acomodo las sillas, tampoco predico, en esto de la alabanza es que no puedo servir. Es hacer un pensamiento, perdónenme la expresión, pero demasiado tonto. Y lo que le sigue de tonto. O sea, si nos limitamos a un servicio de domingo, mis hermanos, nadie podría servir más que un puñado. Pero gracias a Dios la iglesia no es eso, la iglesia no es un culto de domingo. Por eso repito otra vez, una vez más, ¿cómo estamos ejerciendo nuestros dones hacia afuera? ¿Qué dones tengo?
Y ya les regalé un test para que fueran descubriendo cuáles son sus dones. No sé si lo llenaron. Solamente 4 personas de toda la iglesia me dieron su lista. Solamente 4 personas. Da tristeza. Porque uno se parte el lomo estudiando, preparándose, enseñando domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, para que haya gente que no le importa. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿qué dones tenemos? ¿Y cómo los estamos ejerciendo? ¿Hacia dónde van? ¿Sí? ¿Por qué quieres más si el que ya tienes no lo ejerces, no lo trabajas? ¿Sí? Sería demasiado injusto que la obra de Dios quedara frenada por mi orgullo, por mi ego, por mi miedo. Y bueno, del fruto no hay excusas, mis hermanos. Hay que dar fruto. Como les dije, o sea, la evidencia de ser un seguidor de Jesucristo está ahí. Está ahí. Y no, o sea, ustedes son testigos, no pedimos perfección, pero al menos tienes que estar 3 pasos adelante del año pasado. Tiene que empezar a ver evidencia de que Dios está trabajando en nuestra vida. Y sí, hay cosas que Dios las va a trabajar así, mis hermanos, de volada. Hay cosas que nos vamos a tardar unos cuantos meses, que a lo mejor van a requerir de una cierta humillación, una cierta vergüenza, una cierta disciplina. Y se los digo a nivel personal. Por si no sabían, yo estuve en disciplina el año pasado, 3 meses, para que Dios produzca obra en nosotros. Preguntas, quejas, sugerencias. Pues yo como que desde que conocí de Cristo es algo que no puedo parar de compartir a las personas de Cristo. Y si ha habido momentos, como, o sea, temporadas como que digo, ay no, ya pasó tiempo y como que ya no he hablado, o sea, no he compartido. Y es algo que usted me empieza, o sea, no, pero no le digo en público, como que no soy muy cosa, pero como personal, empiezo así como que, Señor, dame la habilidad, o de qué manera empiezo. Empiezo a usar con plática, con amistad, o sea, gracias a Dios, se me da mucho en mi trabajo. Y empiezo, pues sí, como a hacer amistad, empezar a hablar, y pronto, o sea, como que ya dije, ahora sí, es el tiempo. Y para mí esto, pues es de mucha bendición, ¿verdad? Porque siempre ya vengo gozosa, así, porque a veces le digo, no, bueno, no vendo mucho, pero vengo gozosa porque pude compartir una palabra o así, ¿verdad? Y pues veo, ¿verdad? Que siempre mejor ya para la siguiente me vuelven a ver y ya me saludan o ya me hacen preguntas, ¿verdad? Pero es algo que sí que siempre sí me incomoda cuando ya me digo, ay, ¿qué estoy haciendo? No estoy, ay Señor, no, ahorita ya dejo el tiempecito por mí. Y empiezo a hacer orar al Señor, Señor, dame de tu gracia y ponme a una persona indicada. Entonces, de esta manera yo así como que oro, ponme a una persona porque es mi gozo, o sea, esto es lo que me llena. Una pregunta, hermana, antes de conocer al Señor, ¿usted tenía esa habilidad nata? ¿O era? Pues a lo mejor sí, hermano, pero pues hablaba de otras cosas, hablaba de cosas y pues sí, la verdad es que cuando el Señor me llamó y fue, o sea, eso que cuando usted da una palabra, que aún dice que, ay, pues habla así de varias, y dice, y los chismosos y los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Y a mí lo que más me impactó fue a los chismosos. Pues si era una persona de hablar y de hablar de la persona. Y nada, pero sí, ¿verdad? Pues sigo hablando, pero ya hablo. Claro, el Señor transformó eso. Gracias, hermana. Gracias. Tiene don de evangelismo. Yo no, yo le pido mucho a Dios que me lo dé, pero
batallo mucho con ello. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? ¿O una duda? Claro como el agua. ¿No? Les dije que les iba a hablar acerca del tema del matrimonio a la luz de esto. O sea, no voy a hablar del matrimonio, sino que voy a hablar cómo todo esto se refleja en el matrimonio. ¿Sí me explico? Es valioso entender, número uno, el matrimonio es una institución establecida por Dios y existe desde antes de la caída del hombre. O sea, antes de que Adán y Eva pecaran en Génesis 3 para Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios ya había instituido el matrimonio. Y hay que hacernos muchas preguntas a causa de ello. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué representa? Claro, hoy entendemos que el matrimonio representa la relación entre Dios con su pueblo o Jesucristo con la iglesia. Es un dato muy, muy interesante porque todo lo que gira alrededor del tema del matrimonio tiene una connotación sagrada, santa, y depende cómo vivimos o cómo entendemos o cómo enseñamos o cómo transmitimos estas ideas y estos conceptos a nuestros hijos y a nuestro propio matrimonio, vamos a poder tener una comprensión muchísimo más clara y profunda de Dios, de su quehacer en nuestra vida y de nuestro quehacer para con Él. Por ejemplo, ahora que hemos estado enseñando SEAS con los jóvenes, que fue el inicio de este año, yo le decía a Andrea cada que veía algo, es como, no había 30 años de cristiano, chico viejote y apenas viendo cosas nuevas al respecto de que se me hacían muy interesantes. Pero bueno, la primera de ellas es que en la cultura hebrea, que son los que traen toda esta comprensión de Dios, eso se los dije cuando hablamos acerca de los dones. Cuando el hombre encuentra a una mujer con la que quiere contraer matrimonio, va y la visita con su papá y hacen un acta matrimonial. Se desposan, se comprometen. En esa acta matrimonial se establece un contrato que dice que si la mujer guarda fidelidad y respeto a la figura de su marido, ella por consecuencia recibirá protección, provisión, respaldo, sustento, nombre, apellido, familia y todo lo demás que le quieran meter del hombre hacia ella. Claro, en esencia sí debe ser el matrimonio, ¿no? Pero a mí se me hace impresionante porque, o sea, el hombre va y presenta este pacto matrimonial. Y lo único que la mujer tiene que hacer es decir, yo quiero mantener fidelidad e integridad a ti y por consecuencia todo este peso de hombre que eres cae sobre la mujer. Hay que entender eso, mis hermanos, porque el hombre es Dios. El hombre es Jesucristo. O sea, no nos estamos casando con cualquier pelajustán. Es su poder, es su señorío, es su respaldo, es su autoridad, es su dominio, es su nombre, es todo. Es todo. Entonces, en esa acta matrimonial que se llama Ketubá, viene ese compromiso. Entonces, las consecuencias a la obediencia de ese pacto es todo eso. Mujer que se casa con un hombre así jamás le va a faltar nada en toda la vida. Pero si eres infiel a ese pacto, ¿han visto en Deuteronomio capítulo 28, 29, 30 y 31? Bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Es lo mismo, todo Deuteronomio es una ketubá completita. Dios para su pueblo, diciéndole esto y esto y esto y esto, y si tú eres fiel a esto y esto y esto, todo esto es para ti. Entonces, si la mujer acepta y asume el compromiso, ¿ok?
que el hombre está presentando delante de ella, el hombre toma una copa de vino, con un vino especial, consagrado para ese momento, y le dice: esta copa representa mi sangre, mi vida. Recuerden que en Génesis capítulo 3, versículo, no me acuerdo, pero dice: la vida de toda persona está en la sangre, ¿sí? Entonces el hombre toma la copa, la presenta delante de ella y le dice: estoy dando como garantía mi vida, de que lo que está en esta ketubá se cumple. Sí o sí, en este pacto matrimonial, todo lo que yo te estoy diciendo, mi bendición, mi respaldo, mi presencia, mi provisión, mi cuidado, todo, mi nombre, mi apellido, mis tierras, mi herencia, todo es tuyo, y te dejo como garantía mi vida misma, mi sangre. Y si la mujer acepta el compromiso, bebe de la copa. ¿Se acuerdan de Jesús cuando está en la última cena? Les dice: no, esta copa representa mi sangre del nuevo pacto que yo hago con ustedes, beban de ella. Y dice: y no voy a volver a beber de esta copa hasta que regrese. Es sumamente precioso, porque la mujer tomaba de la copa en señal de aceptación del pacto. Y una vez que ese pacto se sellaba, que estaban desposados, todavía no vivían juntos, todavía no tenían relaciones sexuales, pero ya prácticamente ya eran matrimonio, pues se llamaba desposados. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que José y María estaban desposados? Estaban esperando su boda, ya habían firmado su ketubá, y por eso es sumamente alarmante que María haya salido embarazada. Y sumamente dudosa la situación. Bueno, una vez que se separan, el hombre dice: no voy a volver a beber de esta copa hasta que yo vuelva, y vuelva por ti, y te lleve conmigo, y te lleve a mi casa. Entonces, cuando ellos se van, el hombre se va con un propósito: es construir una casa para sí mismo y para su esposa. Lo hace en las tierras, en la herencia, en la propiedad del padre. Y entonces el padre del novio empieza a proveer todo lo necesario para que esa casa esté lista, pero también empieza a mandarle regalos a la novia. Dones. ¿Qué te va un pase cada semana al temazcal para que tu piel sea irradiante y todo el rollo? Y te va un baño de... Estoy hablando de cosas de vanidad, pero, o sea, para que lo entendamos. Jabones, especias, joyas. Le envía regalos, y le están enviando regalos a la novia, el padre del novio, para que la novia esté radiante, esté hermosa, esté perfecta, esté preciosa. Y dice Apocalipsis que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Para enviar esos regalos utilizan un mensajero, un amigo del novio, que es el Espíritu Santo. Esos regalos tienen un propósito: es que la novia esté lista. Por eso son corporativos, son para bendecir a la iglesia, son para servir a la iglesia, son para que la novia esté lista. Esto incluye el tema del fruto, la obra de Dios en ella, para que se vista de lino limpio y resplandeciente, que sea justa delante de Dios. Está enviando todos esos regalos, y hay un momento en el que el novio le dice al papá: tengo la casa lista, y el papá la supervisa. Por eso Jesús le dicen: ¿cuándo va a pasar esto, Jesús? ¿Cuándo vas a regresar? Y él contesta: no me corresponde,
A mí no. Es al Padre. Él decide cuándo. Él avisa, Él dice, ya está lista la casa, vamos por tu novia. Tiene que pasar dos cosas y yo creo que Jesús ya hizo la suya. Y la otra es que la novia tiene que estar lista. Así que el Espíritu Santo jamás ha sido dado con una connotación de aumentar nuestro ego. Ni nuestra influencia, ni nuestro ministerio, ni nuestro nombre, porque estaríamos jugándole toda la contra al propósito para el cual fue dado, que es que la iglesia esté lista. Por eso tenemos que ponerlos al servicio de todos. Por ejemplo, un don precioso es el don de palabra profética. Y ya sabemos que la palabra profética no necesariamente es que nos hablen de un futuro, sino recibir palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, hey, ve y habla con esa persona y dile que lo que está haciendo está mal? Y nos hemos quedado, no, yo cómo, no, qué vergüenza. Estamos negando los dones a Dios. ¿Cómo sabe uno que es palabra profética y no es el sentir de uno? A veces no lo sabemos. Hay muchas formas de sopesar una situación como esa. La primera es preguntarnos si lo que voy a decir bendice y edifica a la persona o a la iglesia. Sobre todo. Porque a veces hay gente que dice tanta sarta de tonterías en nombre de Dios, que lo único que benefician son a ellos. No somos una iglesia así aquí, gracias a Dios, pero supongo que les tocó ver en algún lugar. Gente que pone maletas encima de una mesa y dice, Dios dice que vamos a llenar esta maleta hoy de dinero, y si no, no nos vamos a ir de aquí. Bueno, no voy a sacar mis traumas aquí ahorita. Pero, por ejemplo, le voy a hablar de una experiencia propia, hermana. Una vez, hoy ya después de tanto tiempo se puede decir, Dios me dijo, ahí no, yo tenía mis dudas, machín. Y fue bien raro porque el mensaje era un mensaje que tenía que ver con prosperidad. Ustedes saben que ese tinte a nosotros no, nada. Pero la palabra era muy sencilla, no sé, yo estaba leyendo algo y fue como una convicción, fue como una certeza dentro de mí de decir, tienes que decirle esto a la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, como lo leí, me selló, me llenó y ahí quedó. Y yo sentí que el Señor me dijo, tienes que decirle esto a la iglesia. Y yo dije, no, o sea, nada tiene que ver con mi corte doctrinal y teológico que tengo, no somos así, lo ignoré. Después el Señor siguió insistiendo de distintas maneras. No recuerdo si recibí el mensaje de alguien y no decía, di lo que Dios te dijo, no, pero o sea, era como volver a ver la idea y decir, tengo que decirlo. A través de otra lectura de la Biblia fue como que encontrar el mismo principio, el mismo patrón. Uno sabe, cuando uno lee la Biblia uno sabe si es para uno o si es para alguien más, ¿verdad que sí? Que lo ideal es que siempre sea para uno, que sea un espejo, porque a veces lo usamos nomás para juzgar, ¿verdad? Y decir, no, mira aquel, ahí dice que tiene que perdonar y no lo hace. No, o sea, no es para el otro, es para mí. Entonces, bueno, pasó eso. La palabra era muy sencilla. En resumidas cuentas era esta. Dios dice que si nos mantenemos fieles a Él, Él se va a encargar de prosperarnos. Ese era el mensaje. No me acuerdo con qué porción de la palabra lo respaldé, pero me tardé como 3 o 4 semanas en darlo a la iglesia. O sea, mi resistencia humana, porque yo jamás me he parado a decir, Dios dice esto, Dios me dijo, jamás lo he hecho y Dios me salve de hacerlo a menos que tenga 100% seguridad de ello. Y me acuerdo bien que todavía peleé con Dios y le dije, está bien, voy a pasar. No voy a decir que tú me lo dijiste, solamente lo voy a decir ahí. Y es más, lo voy a hacer en los avisos ya cuando todo el mundo se quiere ir. En particular, al menos 3 o 4 familias yo sabía que estaban pasando situaciones difíciles. Y cuando pasé y di la palabra, así como Jonás, como no queriendo darla, como resistiéndome y queriéndome ir para otro lado, así la lancé.
O a lo mejor nadie la agarró, o a lo mejor sí, no lo sé. A veces la palabra es espiritual, pues es soltarla, aunque no haya oídos humanos para que te la escuchen decir. No sé si me estoy explicando. Pero fue muy lindo ver que al mes o a los 2 meses, esas familias en particular empezaron a prosperar. Fue muy bonito ver eso. Y a lo mejor ni siquiera tenía que ver conmigo, pero sí con alguien más. También tengo una experiencia que creo que sí la he contado. Mi mayor crisis de fe, que fueron 2 o 3 años de crisis de fe, donde yo creía en Dios, pero no creía en el Espíritu Santo, fue porque una vez el Señor me dijo que fuera a orar por una persona, porque Dios me puso en el corazón la certeza de que le iba a sanar. Y después les cuento eso, pero fuimos, oramos por él, todos salimos de ahí convencidos que había sido sanado, él estaba convencido que había sido sanado. Dejó de recibir tratamiento médico, que lo recibía 3 veces a la semana. Tenía fuerza, tenía energía, tenía vigor, sus ojos estaban limpios. A los 7 días murió. Y eso a mí me destrozó terriblemente. Y ya Dios tardó 3 años en tratar conmigo. Demasiado, demasiado. Ahí se ocupa un café y unas galletas y una hamburguesa para contárselas. Pero el punto de eso, regresando, es que los dones están para eso. Y uno siente, hermana, usted siente y dice, esto sí tengo que compartirlo. Esto no me lo puedo quedar. Y si usted tiene dudas, los filtros. Si se puede respaldar con la palabra, eso es un buen filtro. Saber que no va en contra de la voluntad de Dios, eso es un buen filtro. Saber que decirlo o amonestar o señalar o esto va a hacer que la persona vuelva a Dios, va a provocar arrepentimiento o que el Señor crezca en ellos o que el testimonio de Dios sea mayor. O sea, si todo eso son banderas verdes, adelante. ¿Qué tiene de malo dar una palabra? ¿Sí me explico? Adelante. Pero si hay alguna red flag, una bandera roja, o a lo mejor sí hay que detenernos y sopesar. Por ejemplo, antes decían mucho, ¿cómo sé si Dios me está pidiendo algo? Y la gente vanamente, yo pienso que a la ligera te contesta, vas a sentir paz. No todo lo que te da paz viene de Dios, en ese sentido. ¿Se imaginan que el Señor los está mandando a la India, vender su casa y vender todas sus cosas y renunciar al trabajo para irse a la India? ¿Tendrían paz? Pues no, no. Pero claro, el Señor se encargaría de que quede claro. Y no siempre nos da paz, pero sí siempre Jesús crece en nosotros. Ese es un muy buen filtro. Esto que voy a decir, esto que estoy sintiendo, esta decisión, este camino, este rumbo que voy a tomar, va a hacer que Cristo crezca en mí. Y si la respuesta es sí, pueden ir adelante, aún con miedo, aún sin paz, aún sin respaldo, aún sin recursos, porque el Señor va a estar ahí. Ese es un filtro muy, muy bueno, muy, muy precioso. Sí. Entonces, cuando la iglesia esté lista, el novio viene. Y lo bueno apenas comienza, mis hermanos. O sea, ahora, si el Espíritu Santo son las arras, es una garantía, es una pequeñísima probadita de lo que es vivir, no ya con el novio, sino con el esposo. O sea, si todo esto, mis hermanos, es maravilloso, imagínense lo increíble y glorioso que será cuando el Señor regrese. Si vivir milagros, si vivir la provisión de Dios y ver su mano moviéndose llena el corazón de una manera que no tiene explicación. Ahora imagínense estar ahí sentados a la mesa con el creador y sustentador de todas las cosas. El único compromiso que como iglesia tenemos que asumir, según la que tú vas, es ser fieles a Dios. ¿Seremos fieles cuando nuestra agenda apunta a otras prioridades? ¿Seremos fieles cuando nuestro interés
es estar viendo un partido de fútbol en vez de estar creciendo en Dios. Seremos fieles cuando nos importa más una cuestión meramente humana o carnal que el Señor. O sea, seremos fieles a Dios. Y el Espíritu Santo redarguye en todo eso. Transforma nuestra escala de valores de una manera que no podemos explicar. Aquí está Dianita, Diana es testiga que, bueno, también a lo mejor más de con mi familia Los Torres, pero cuando el Señor a mí me alcanzó, sé que está bien radical. Hoy mis principios no han cambiado, pero he entendido cómo mi escala de valores tiene que encontrar equilibrio, porque ahora que estoy casado, mi principal matrimonio, mi principal ministerio es mi familia, mi esposa. Pero, por ejemplo, yo era el típico que se perdía las fiestas familiares porque tenía algo que hacer en la iglesia. Y no me pesaba. Nada. O sea, yo lo disfrutaba. Llegaba al punto de decirle, ustedes váyanse a mis papás, ustedes vayan allá, yo me quedo, yo me encargo. ¿Por qué? Porque uno empieza a entender de qué lado del peso de la eternidad uno quiere estar. Pero es algo que el Espíritu Santo hace. O sea, podemos quedarnos aquí hablando hasta las 3 de la mañana, pero si no hay convicción, mis hermanos, pues no hay convicción. Pero el Espíritu Santo lo hace. Y es algo que hay que orar, entender. Hay que entender este Espíritu como este agente y estos regalos como esos gritos desesperados de parte de Dios de, hey, no estás lista. Novia, iglesia, no estás lista. Y la pregunta es, ¿cómo yo estoy colaborando? ¿Cómo yo estoy permitiendo para que la iglesia esté lista? Está padre como cuando unimos todos los hilos, ¿verdad? Es como todo eso, sí, todo eso. Le decía a Andrea bien emocionado, perdón, una persona bien emocionada. ¿Se acuerdan de ese texto de David que dice, joven fui y he envejecido y jamás he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? Cuando lo vi a la luz del matrimonio, del pacto matrimonial de la que tú vas, me voló la cabeza y le dije a Andrea, es impresionante porque David dice, lo único que tienes que hacer es ser justo, mantenerte fiel a Dios, que Dios se va a encargar de todo lo demás, de la provisión, del cuidado, el sustento, el nombre, el respaldo, los milagros, el poder, todo. O sea, David no exageraba cuando decía, nunca he visto un justo que esté desamparado o que esté mendigando pan. Porque si eres fiel, ¿sabes quién es tu respaldo? Tu marido. Su nombre, su título, su poder, su familia, su herencia, su provisión, su trabajo, su cuidado, todo lo que es Dios. Y saben que, mis hermanos, es hermoso ver eso hecho una realidad en muchos de nosotros. Porque el Señor no nos ha desamparado, porque el Señor no nos ha soltado, porque el Señor ha provisto aún para las cosas que parecían imposibles. Pero nuestro único trabajo, y parece bien sencillo, es mantenernos fieles a Dios. Es nuestro único trabajo, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Literalmente morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra altivez, a mis ganas de reclamar mis derechos. Sí, sí puedes reclámalos, pero si has muerto con Cristo, ya no deberías de hacerlo. Ya no son tus derechos. Le has entregado tu vida a Cristo. Que dice Gálatas 2:20, me antiguo yo he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que ahora vivo en este cuerpo terrenal, confiando en quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras más, palabras menos, ya ni me acuerdo. Pero, o sea, estos textos cobran un montón de relevancia porque son una realidad. Morimos. Estamos muertos al pecado, muertos a nosotros mismos, muertos a reclamar mis derechos.
Usted no sabe cuántas veces uno ha sido humillado. Y el Señor te dice, igual que a Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. No te humillan a ti, me humillan a mí. Yo me encargo de ese rollo. Porque si nos mantenemos fieles al Señor, mire, Él es nuestro respaldo, Él es nuestro endoce. Y el Espíritu Santo se encarga de traer esta realidad a nuestra vida. ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Qué tiene de místico todo esto?